7 de la mañana con 10 minutos. Saludamos en los estudios de Quito a nuestro primer invitado, es el asambleísta del Movimiento Popular Democrático, Francisco Ulloa, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Asambleísta, buenos días. El tema del proyecto de ley de educación superior, definitivamente se tiene que dar lo que se tiene que dar, o lo actuado ayer refleja que la oposición está fortaleciéndose. Buenos días. Buenos días, Javier. Bienvenido. Buenos días, televidentes. Una vez más, ayer lo que pudo mirar el país es efectivamente un manejo nada claro por parte de Fernando Cordero y del presidente de la Comisión de Educación respecto al tema de la Ley de Educación Superior. ¿Por qué razón? Por el hecho cierto que quieren llevar a un proceso de votación sin conocer los textos sobre los cuales se va a votar. Es curioso que ahora resulta que existe el adendum del adendum del adendum más una carta dirigida a 4 asambleístas. Y curiosamente se pretendía votar sin que conozcan los miembros de la asamblea ese tipo de documento que finalmente no se sabe ni cómo va a salir. Es por eso que resulta curioso que inclusive no sería nada raro que si no tienen los votos del día de hoy Alianza País, se vuelva a aplazar o se vuelva a suspender. Yo anoche revisé hasta las 11:30 de la noche a ver si había ya el codificado y no existe. ¿No existe todavía? No existe el codificado. Curiosamente, antes de venir aquí al canal, traté de ingresar al internet para ver si existía el documento codificado y poder dar opiniones sobre el último documento. Claro. Y ahora, curiosamente, hasta la página de la Asamblea Nacional se ha caído. Me consta, yo quise entrar esta mañana a la página de la Asamblea Nacional y no está abierta. Sí, efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la cotización de los famosos independientes o híbridos parece que ha sido muy alta y todavía seguramente no tienen los votos o pretenderán hacer votar sin tener los textos correspondientes que reclama la Asamblea Nacional. Consecuentemente, el tratamiento o la votación, para este proyecto de ley de educación superior, si ustedes o los asambleístas en general no han recibido lo codificado, entonces ¿cómo pretenden ir a una votación esta mañana? Efectivamente, Javier, lo lógico es que los asambleístas podamos tener el documento para analizarlo y una vez analizado poder pronunciarnos. Esto ya no es Montecristi donde tenían el poder absoluto. Esta es la Asamblea Nacional donde existimos diferentes sectores políticos que necesitamos votar con conocimiento, no como ocurre en Alianza País que simplemente les dan una orden y votan. Nosotros creemos que debemos actuar en concordancia con la aspiración y sentimiento del pueblo ecuatoriano y para ello necesitamos conocer los textos. Es por eso que nosotros estamos reclamando efectivamente que Alianza País corrija su comportamiento de prepotencia, de improvisaciones, de querer entre gallos y medianoche llegar a acuerdos para conseguir y pasar una ley que ha sido rechazada por la comunidad universitaria. ¿Cómo queda el tema del Consejo de Educación Superior? No sabemos cuál será la última versión, pero hasta la que se llegó a conocer. El Consejo Nacional de Evaluación estaba conformado por 6 miembros, de los cuales 3 llegaban por concurso, pero a propuesta del presidente de la República. Y de esos 3 que llegaban a propuesta del presidente de la República, se elegía el presidente como tal. Aparte de que se le otorgaban algunas facultades inconstitucionales, como aquellas de retener recursos económicos para las universidades. En el caso del Consejo Nacional de Educación, tenía muchos más miembros, ya que eran 6 miembros de la academia, 4 miembros del Ejecutivo, pero seguía manteniendo el control de la presidencia y el Ejecutivo como tal. ¿Todos estos adendos que se han dado han tenido los acuerdos necesarios o no? Independientemente del codificado que tiene que salir hoy, pero hasta lo que se dio del adendum, del adendum, del adendum. Mire, curiosamente me parece que quisieron utilizar la buena fe de algunos asambleístas, especialmente de Alianza Libertad. Me refiero con mucho respeto al general Paco Moncayo. La buena fe del general Paco Moncayo quiso ser utilizada para, curiosamente, decir o suponer que ya se habían recogido las aspiraciones de la academia, cuando en realidad eso no es cierto. Lo único que se había hecho es algunos retoques de maquillaje, pero en esencia seguía manteniéndose el principio bajo el cual ha querido actuar siempre el gobierno nacional de tomar bajo su control a la Universidad Ecuatoriana. ¿Es verdad que el Consejo de Educación Superior pasaría a ser como una especie de rectoría de las políticas públicas del tema? Sería correcto que el Consejo Nacional de Educación Superior, si este fuese un consejo democrático,
sería correcto que éste maneje la educación superior y tenga la rectoría de esto, más no la famosa Secretaría Técnica Ejecutiva, que es la que permanentemente han querido incorporar dentro del proyecto, atentando contra todo principio constitucional. Nosotros hemos sido muy claros, la Constitución señala, entre otras cosas, que el gobierno nacional tendrá facultades de coordinación, más no de dirección. Y también hemos sido muy claros en señalar que hay que cumplir con mandatos de carácter internacional y con disposiciones judiciales. Es por eso que estamos planteando la consulta prelegislativa para este proyecto de ley. ¿Y es esa secretaría la que estaría encima del Consejo de Educación? Hasta los documentos que pudimos revisar nosotros, porque vuelvo a repetir, dentro del adendum, sí, más la casta, ya no sabemos qué es lo que se va a votar, ¿verdad? Sí, pero hasta eso hasta esos documentos el gobierno nacional mantenía la dirección absoluta del sistema de educación superior. Varias preguntas súper concretas. ¿Hay garantía de la gratuidad de la educación superior en ese proyecto de ley, sí o no? No, por el hecho cierto de que se le otorga a la Secretaría facultades de, entre otras cosas, establecer un principio de becas, desconociendo la amplitud que tiene precisamente la Constitución de la República al brindar garantías para la gratuidad de la educación como tal. ¿Se garantiza la autonomía universitaria? Tampoco. ¿Con el cogobierno los estudiantes, docentes y trabajadores podrían participar en la toma de decisiones en la vida de la universidad o no? Según el proyecto actual está limitado y no tienen un completo derecho de participación con voz y voto y les restringen a una mínima representación con simple voto. La situación entonces no es nada fácil frente a lo que ustedes han señalado como observaciones y que hasta esta hora, no hay ningún panorama claro para ir a la votación que se va a desarrollar en las próximas horas. Hasta esta hora no tenemos absolutamente nada, como le vuelvo a repetir, inclusive la página de la Asamblea Nacional ya está caída. Increíble. Sería curioso que ahora lo que ellos llaman que la tecnología de la Asamblea Nacional es infalible, ahora ya está siendo realmente utilizada para una vez más desinformar a los asambleístas. Cuidado, sale de esta entrevista y se encuentra con el documento por allá. Ojalá para poder mirarlo, ¿no? Gracias, asambleísta. Que tenga buen día. A usted, muy amable. Gracias, Francisco Ulloa, del Movimiento Popular Democrático, con el tema del proyecto de ley de educación superior. Hacemos la pausa y más adelante nos acompañamos.